A ver, estudiantes del nivel pre, en esta oportunidad dentro del curso de lo que es la economía política, nos toca trabajar el tema concerniente a los bienes y servicios. A ver, ya la anterior semana nosotros hemos podido visualizar, chicos, que específicamente el ser humano tiene que satisfacer sus necesidades, ¿no? El satisfacer estas necesidades son vitales, son importantes para el hombre, ¿no? ¿Y cómo se satisface esas necesidades? Específicamente se satisface con los bienes o con los servicios. Por ende, la teoría y la clase de esta semana está concerniente a este temita, ¿ya? Vamos a iniciar entonces en primer lugar por identificar qué son los bienes, ¿no? A ver, ¿qué entendemos o qué conocemos específicamente por los bienes? Los bienes nos dicen y nos hacen mención que son cualquier objeto material o inmaterial del que disponga el hombre y que sea útil para satisfacer sus necesidades de cualquier índole. Entonces, vamos a partir de la idea de que los bienes pueden ser objetos materiales, una cosa o inmateriales, del cual el hombre puede disponer, y específicamente el disponer de estos bienes va a satisfacer sus necesidades, ¿no? Tal es el caso de, específicamente podemos ver, tal es el caso de, qué sé yo, un celular. El celular es un bien material y va a satisfacer mi necesidad para poder comunicar. Entonces estamos tomando en cuenta estas características de los bienes. Algo muy importante de los bienes que nos dice la teoría es que los bienes tienen específicamente una cualidad inherente. Y esta cualidad inherente es su utilidad. ¿Para qué sirve específicamente estos bienes, ¿no? Como te hacía mención, un celular es un bien material. ¿Para qué sirve? Sirve específicamente para poderse comunicar. ¿A eso cómo lo denomina la economía? La utilidad. ¿Está claro? Listo. Entonces seguimos. A ver, por otra parte, vamos a poder visualizar acá que el padre de la economía moderna, quien es Adam Smith, este escocés, representante de la escuela clásica, nos va a hacer mención de que específicamente los bienes tienen dos categorías: un valor de uso y un valor de cambio. ¿A qué se refiere con el valor de uso? Como su mismo nombre dice, el uso que tú le vas a dar a ese bien es la capacidad de ser, de esos bienes, de ser útiles. ¿Y qué cosa va a hacer? Este valor de uso va a satisfacer una necesidad. Entonces lo que va a satisfacer específicamente es una necesidad. Tal es el caso que una silla sirve ¿para qué? Para satisfacer una necesidad y es útil para que tú te puedas sentar. Un libro será útil para poder estudiar y una computadora será útil para tu trabajo. ¿A esto cómo se le llama? El valor de uso. El valor de uso de un celular, ¿qué es? Específicamente para poder comunicarnos, ¿no? Y hacer más acciones. De igual manera nos dice que también un bien va a tener el valor de cambio. El valor de cambio es la capacidad de compra que tiene un bien, ¿no? Todos los bienes que puedan ser intercambiados, ¿no? Nosotros sabemos que cuando hablamos del valor de cambio ya es respectivamente el precio que hay de un producto con relación a otro, ¿no? Sabemos específicamente que el precio de un celular puede estar inmerso en el precio de repente de una computadora, ¿no? O el precio específicamente de un cuaderno puede estar inmerso específicamente en el precio de una calculadora, ¿no? A eso hace alusión específicamente sobre el valor de cambio, que es la capacidad de compra que tiene un bien. Y específicamente esta capacidad del valor de cambio lo vamos a ver específicamente en lo que son los bienes económicos, que a continuación vamos a pasar a explicar. A ver, tengamos en cuenta, jovencitos, que cuando hablamos de los bienes, según una clasificación, se van a dividir en dos: en los bienes libres y los bienes económicos. Este último que te estoy haciendo mención es
el cual estudia la economía, ¿no? Le importa más a los bienes económicos, porque los bienes libres, como su mismo nombre dice, o si quieres llamarlos los bienes no económicos, no van a tener características a que tienen los bienes económicos, como es el caso del valor de uso y el valor de cambio. En cambio, solamente los bienes libres tienen el valor de uso, pero más no el valor de cambio, ¿no? A lo que le importa específicamente a la economía son los bienes económicos. Pero ¿cuál es esta diferencia y cómo vas a identificar estos bienes libres y estos bienes económicos? De la siguiente manera. Los bienes libres, ya les hemos hecho mención, son bienes gratuitos. O sea que tú vas y los vas a encontrar ahí en la naturaleza. Mientras que los bienes económicos tienen un precio, tienen un costo. Otra característica, los bienes económicos requieren un esfuerzo, requieren de un trabajo. Una silla requiere de un trabajo, de un carpintero, y obviamente ese carpintero quiere que se le retribuya específicamente por el trabajo que ha dado ahí, su materia prima, y se le pague por esa silla. Entonces, cosa que en los bienes libres no requiere de un trabajo, ¿no? Otro, no requiere la intervención del hombre. Acá no se requiere la intervención del hombre. Acá sí, ¿no es cierto? Se requiere del esfuerzo y el proceso de transformación del hombre. Acá otros son escasos y acá vamos a ver que son abundantes. Ya, seguimos. Otras características. Los bienes libres, dice, no requiere de la intervención del hombre. Acá sí se quiere de la intervención del hombre para su transformación, de su extracción. Otros son escasos, acá son abundantes. Algo muy importante, estos de acá no tienen precio, porque son abundantes, porque están en la naturaleza. En cambio, estos sí tienen precio. Obviamente, como te hacía mención, el bien económico tiene específicamente el valor de uso y el valor de cambio. Cosa que los bienes libres o los bienes no económicos no tienen el valor de cambio. Y acá nos dice que tienen otras características. Sus características son la utilidad, a que estos bienes económicos son escasos y pueden ser transferibles, ¿no? Tú los puedes vender o comprar de otras personas, ¿no? Estos bienes van a pasar de mano en mano, ¿no? Son transferibles, ¿no? Entiéndeme entonces en estos criterios. Ahora, a la economía, ¿qué le importa? Estudiar específicamente los bienes económicos, ¿ya? Entiéndeme que solo estudia los bienes económicos. Ahora, dentro de la clasificación de los bienes económicos, la economía va a ser esta clasificación, según su duración o según a su duración, según a su condición, según a su destino, según el aspecto jurídico, según su naturaleza y según su relación. Vamos a ver específicamente la clasificación de estos bienes económicos. Iniciamos. Número 1. Dice la clasificación de los bienes económicos según su duración. Según su duración, ojo, los bienes se van a dividir en bienes fungibles y bienes infungibles. Se dice que los bienes fungibles son de un solo uso, mientras que los bienes infungibles son de varios usos. Vuelvo a repetir, fungibles un solo uso, infungibles de varios usos. A ver, teniendo en cuenta eso, podríamos visualizar de repente lo que nos hace mención, que los bienes fungibles, su consumo es rápido. Ejemplo, un caramelo, su consumo es rápido. A eso se le llama un bien fungible, mientras que un bien infungible tiene varios usos. Una computadora o una laptop tiene varios usos. Entonces, teniendo en cuenta esta idea, ya sabemos clasificar entre los bienes fungibles y los bienes infungibles según su duración. ¿Cuánto tiempo van a durar? De repente, de un solo uso o de varios usos. Seguimos. Según su condición. Según su condición específicamente, según su condición o específicamente en su proceso de producción, vamos a ver que se dividen en dos. En los bienes intermedios y los bienes finales. ¿Está claro? Listo. ¿Qué son los bienes intermedios? Son aquellos bienes que sirven específicamente para poder producir específicamente otros bienes. ¿Ya? Tengan en cuenta.
Acá podríamos visualizar como bienes intermedios la materia prima y en los bienes finales ya serían el bien final para que pueda ser consumido. Un ejemplo de ello sería bienes intermedios, el algodón, y el bien final vendría a ser la camisa. Bien intermedio vendría a ser la harina, bien final vendría a ser el pan. Entonces, de acuerdo específicamente a su relación de producción, se clasifican en intermedios y finales. Seguimos el otro. Según su destino. Según su destino, vamos a tener dos. Según su destino, tenemos los bienes de consumo y los bienes de capital. Los bienes de consumo, como su mismo nombre dice, van a satisfacer las necesidades de las familias, mientras que los bienes de capital van a satisfacer las necesidades principalmente de las empresas. ¿Entienden? Listo. Bienes de consumo vendría a ser la leche, el arroz, el azúcar, los alimentos. ¿Está bien? Bienes de capital vendría a ser las maquinarias, el equipo, las herramientas, que específicamente estos bienes de capital me van a generar ganancia, ¿no? Dentro de una empresa. ¿Está claro? Listo. 4. Según el aspecto jurídico, vamos a ver que se dividen en dos. Acá vamos a poder visualizar que se dividen específicamente en los inmuebles y los muebles, ¿no? Es otra clasificación según el aspecto jurídico. A ver, ¿a qué se llaman los bienes muebles? Aquellos que se pueden trasladar. Inmuebles que no se pueden trasladar. En bienes inmuebles podríamos tener un terreno, podríamos tener específicamente una casa. Estos son bienes inmuebles que no se pueden trasladar, mientras los bienes muebles sí se pueden trasladar. Un escritorio, un televisor, qué sé yo, una cocina, un refrigerador, etc. ¿Está claro? Según su aspecto jurídico, ¿no? Esto se habla del ámbito del derecho, harán mención cuáles son los bienes muebles e inmuebles que tiene de repente el causante, ¿no? ¿Está claro? Listo. Según su naturaleza, se van a dividir en dos, en los materiales y los inmateriales. Se dice que los materiales se pueden tocar, mientras que los inmateriales son intangibles, mientras que los materiales son tangibles. ¿Quiénes puedo encontrar acá dentro de estos materiales inmateriales? Dentro de los materiales, qué sé yo, un lápiz, un lapicero, una computadora. Intangibles. Acá vamos a ver las marcas, las patentes, ¿no? El caso de la marca Adidas es un bien inmaterial. ¿Por qué? Porque específicamente lo que se conoce es la marca. Y por otra parte, de acuerdo a su relación, vamos a ver que se dividen en complementarios y específicamente sustitutos. Complementarios. Se tienen que usar dos bienes en conjunto para poder satisfacer una necesidad. Sustitutos, se puede cambiar un bien por otro bien para poder satisfacer la necesidad. Cuando hablamos de los bienes complementarios, tú sabes, ¿no? Que sí o sí van a estar relacionados, ¿no? Si específicamente van a estar inmensos de repente donde el carro y la gasolina. Si hablamos de un bien sustituto, podría ser el pollo por la carne de pescado. Bien, a ver, entonces como hemos podido visualizar, estos son la clasificación de los bienes económicos, jovencitos. Por otra parte, no te olvides que los bienes nos ayudan a satisfacer las necesidades del hombre. Estos bienes específicamente son objetos ya sea materiales o inmateriales que dispone el hombre para poder satisfacer sus necesidades. Ahora, no solamente se satisface con bienes, sino que el hombre también necesita servicios. ¿Quién no requiere de un corte de cabello? ¿Quién no requiere de un servicio de transporte? Un taxi. Eso es un servicio. Entonces ustedes ya de manera empírica conocen que es un servicio. Pero ahora si nos vamos a la teoría, vamos a identificar. ¿Qué nos dice? A ver, los servicios es la prestación realizada por una o más personas destinadas a satisfacer necesidades, ¿no? Un servicio te puede prestar una sola persona o varias personas, ¿no? En este caso, nosotros somos un conjunto de docentes que te impartimos las clases, entonces vendría a ser por varias personas
o específicamente por una sola persona. Un taxista te brindará específicamente un servicio. Entonces, ¿qué son los servicios? Yo les puedo señalar a los servicios como actividades que realizan los hombres para poder satisfacer las necesidades de otros hombres. Obviamente, el realizar un servicio le va a generar un ingreso para esa persona, ¿no? Nuestra vida está plagada específicamente de servicios. A ver, acá, dentro de esto podemos visualizar, jovencitos, que existen características que tienen los servicios que van a ser distintos a los bienes. Primera característica nos dice que los servicios son inmateriales. Ustedes saben, se dice que son inmateriales, ¿por qué? Porque realizamos actividades, ¿no? Realizamos actividades, los seres humanos realizan actividades y por esas actividades perciben una retribución. Otro, se consumen al mismo tiempo que se producen. Obviamente, ¿no? Se consumen al mismo tiempo que se producen, ¿no? Tú quieres un corte de cabello. En ese instante que te están ejecutando el corte de cabello, se estará consumiendo el servicio. ¿Está claro? Te subes a una combi. En ese mismo tiempo que te subiste a la combi, se estará consumiendo específicamente el servicio. ¿Está bien? Listo. Otro, su prestación requiere de uso de bienes, ¿no? Para poder satisfacer o para poder prestar un servicio se requiere de bienes. Ejemplo, te decía hace un momento, si necesitas un corte de cabello, obviamente existirá un peluquero, un estilista, ¿no? Este estilista, este peluquero, necesitará de objetos para poder realizar su trabajo, su servicio. Dentro de ellos será de repente el peine, dentro de ellos será específicamente las tijeras, las navajas, etc. Entonces, no te olvides, su prestación de los servicios requiere de bienes. Qué interesante. Ahora, tenemos dos clasificaciones de acuerdo a los servicios, según quién los brinda y según a quién se les brinda. Según quién los brinda, pueden ser servicios de ámbito privado o servicios de ámbito público. Cuando hablamos del según quién lo brinda, pueden ser los servicios privados o las empresas privadas. Las personas jurídicas, específicamente de este ámbito privado, ¿no? Podemos tener acá las clínicas, podemos tener a las instituciones educativas particulares, etcétera, ¿no? A esto se habla como servicios privados. Y cuando hablamos sobre los servicios públicos, son servicios que brindan principalmente las entidades del Estado, ¿no? Un ejemplo de ellos vendría a ser la RENIEC, vendría a ser específicamente el INEI, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Según quién los brinda. O los brinda el Estado o lo brinda una persona de ámbito del sector privado. Según a quién se les brinda, tenemos acá dos: servicio individual y servicio colectivo. Podríamos brindar un servicio a una sola persona, como es el caso de un odontólogo que brinda solamente hacia una sola persona en un momento determinado, o un servicio colectivo, ¿no? Podría ser una combi. No solamente te brinda el servicio a ti, sino brinda el servicio en su conjunto a todo un grupo de personas. Hemos culminado, vámonos a las preguntitas. Preguntas. Número 1. Vamos a analizar cada uno con toda la teoría que hemos ido visualizando. Impares. Los bienes, según su condición o relación con la producción, se clasifican. A ver, cuando hablamos del proceso de la producción, vamos a ver que este proceso de producción requiere de materia prima. A esto se va a tener a un inicio productos no elaborados, productos intermedios, productos que recién van a ser transformados. A esto se llaman los productos intermedios. Podría ser la materia prima, según la producción. Y obviamente al final tendrás un producto final, que su mismo nombre dice será los bienes finales, ¿no? Un ejemplo podría ser el cuero. Es un bien intermedio en una empresa que se fabrica, que se encarga de realizar zapatos, y los zapatos vendrían a ser el bien final. Por ende, la clave será la D. ¿Está claro? Listo. 3. Existen bienes que tienen un gran valor de uso. Existen bienes que tienen un gran valor de uso. Sin embargo, poseen poco o ningún valor de cambio.
es un ejemplo de, a ver, hemos visto que los bienes se dividen en dos, los bienes libres, los no económicos y los bienes económicos. ¿Está claro, jovencitos? Ahora, cuando hablamos de los bienes libres, son abundantes, mientras que los económicos son escasos. Teniendo en cuenta eso, no te olvides que los bienes económicos tienen valor de uso y valor de cambio. En cambio, los bienes libres solamente tienen valor de uso. Acá, entonces, tomando en consideración, será la clave C. ¿Está bien? 5. Ya, seguimos. Entonces, acá la clave, vuelvo a repetir, es la C. ¿Por qué? Porque esto es un bien libre, ¿no? Que solamente tiene valor de uso, más no el valor de cambio. 5. Sobre los servicios, señala la proposición incorrecta. A ver, nosotros sabemos que los servicios tienen 3 características principales. Son inmateriales. ¿Por qué? Porque son actividades que realizan el hombre. ¿Se consumen al mismo tiempo que se producen? Sí, obviamente se consumen al mismo tiempo que se producen. Otro, su prestación requiere de uso de bienes. Por ende, nos dice, señala la proposición incorrecta, sería la B, nos dice, por su carácter material no se pueden acumular. Los servicios no tienen un carácter material, sino tienen un carácter inmaterial. Por ende, la B. 7. Los bienes, puntos suspensivos, son aquellos no productivos. No productivos. Es decir, los que han de ser consumidos directamente. Mientras que los bienes son los que sirven para producir otros bienes. A ver, vamos. Los bienes de consumo son aquellos no productivos, porque los bienes de consumo lo realizan la familia para satisfacer sus necesidades. Mientras que los bienes de capital son los que sirven para producir otros bienes. ¿Te acuerdas que hemos hablado de las maquinarias, de las herramientas? Sí. En un carpintero, su serrucho, sus demás herramientas serán sus bienes de capital que le van a producir otros bienes, ¿no? Mientras que los bienes de consumo se dan en la familia. Por ende, en la 7 es la C. Vamos. 9. Por el lado de demanda de los bienes económicos, aquellos donde existe una relación inversa entre el ingreso monetario del consumidor y la cantidad de dicho bien, ilustran los bienes. Dentro de esto vamos a ver qué son los bienes inferiores. Se habla de bienes inferiores que cuando específicamente las personas generan mayor cantidad de ingresos, dejan de consumir el otro bien. Para que tengan en cuenta sería el ejemplo, ¿no? Las personas cuando reciben mayores ingresos dejan de cocinar de repente a leña para poder cocinar específicamente en una cocina a gas, ¿no? ¿Está claro? A eso se habla sobre los bienes inferiores. Clave, la B. Vámonos a autoevaluación. Los bienes normales se consumen en menor cantidad cuando los bienes normales, si tus ingresos son mayores, comprarás más. Los bienes de primera necesidad. Si tus ingresos son menores, comprarás menos. Entonces, teniendo en cuenta eso, dice, los bienes normales se consumen en menor cantidad cuando se reducen nuestros ingresos. Clave E. Con la relación de algunos bienes, las compras tienden a disminuir cuando aumenta el ingreso real de los compradores. Tales bienes son, con relación a algunos bienes, las compras tienden a disminuir, ¿no es cierto? Cuando aumenta el ingreso real de los compradores. Tales bienes son, ya hemos hecho mención acá como en la 9, que son los bienes inferiores, ¿no? Dejas de consumir otros bienes para consumir otros bienes porque tus ingresos están en aumento, ¿no? Listo. Clave B. 5. De lo mencionado, ¿cuál sería el producto sucedáneo del azúcar? ¿Cuál es el producto sustituto del azúcar? Podría ser la miel. Clave E. 7. Si una disminución en el consumo del bien Y causa una disminución en la satisfacción del consumo del bien X, entonces se puede afirmar que estos bienes, ¿qué cosas son? Complementarios. En la 7, la A. 9. Los bienes son llamados superiores cuando su demanda es... se habla de bienes superiores principalmente a los bienes de lujo, las joyas, los relojes, qué sé yo, los anillos de oro, etcétera. ¿Ya? Ten en cuenta. Entonces, 9. Cuando los bienes son llamados superiores es cuando su demanda es, cuando aumenta cuando
aumenta al incrementarse el ingreso del consumidor, ¿no es cierto? Mientras más dinero tengas, más joyas podrás comprarte, ¿no? Tengan en cuenta ello, la C. Muy bien, hemos culminado. Actividad, no te olvides de transcribir la pizarrita, ten en cuenta esta teoría. Y 2, resolver los números pares, ¿no? Estos son tu reto de esta semana. Todo esto tendrás que enviar con una evidencia. Hasta la próxima.